Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Espero que donde estén bien. Hoy volvemos con otro video corto acerca de algo que obviamente desafortunadamente pasó en los últimos días. Es una noticia muy triste y de verdad viniendo del país que viene aún más triste. Pero luego tocaremos ese tema, el por qué tan específicamente viniendo del país que viene. Es algo que realmente llora ante los ojos de Dios y ante la historia de la iglesia y ante la iglesia como tal, ¿no? Pero antes de cualquier cosa, quiero darles saber que se pueden suscribir a mi canal, le pueden dar like, comentar este video, pueden compartirlo, va a ayudar a que el canal crezca. Seguimos creciendo poco a poco. Estoy haciendo estos videos una vez a la semana. Con el favor de Dios lo voy a poder seguir haciendo así. Como les digo, se pueden suscribir, le pueden darle like al video, comentar, dejarme saber qué temas les gustaría, si les gustó el contenido del video, si les gustaría seguir viendo este tipo de contenido, si les gustaría que hablara de algún tema en específico, por ejemplo, el tema que vamos a tocar hoy puede abrir una puerta muy grande a otros temas, ¿no? Obviamente muy interesantes y muy específicos que implican una serie de explicaciones muy profundas, pero bueno, denle like, compartan y suscríbanse, ¿sí? Ok, habiendo dicho eso, vamos a la noticia del día. Obviamente, si lo pueden ver aquí, lo han visto, ¿no? El hecho de que Francia se convierte en el primer país en el mundo en proteger el derecho del aborto en su constitución, ¿no? El derecho del aborto, el derecho, realmente no es un derecho. Pero bueno, eso es un tema para otro video. Entonces, Francia se convierte en el primer país en el mundo en proteger el derecho al aborto en su constitución. No es el primer país en legalizar el aborto, pero sí es el primer país en ponerlo básicamente en su Carta de Derechos, o lo que se conoce como la Constitución, que garantiza el derecho del aborto en ella, ¿no? Entonces, tenemos aquí que esto fue el 4 de marzo, hace unos días atrás, básicamente, se convierte en el lunes, en el primer país en el mundo en incluir el derecho del aborto en su constitución. El Parlamento votó a favor de modificar la constitución de 1958 para consagrar la libertad garantizada de las mujeres a abortar. Según las encuestas, alrededor del 85% de la población apoya la reforma. Tengo mis dudas acerca de este tipo de encuestas, ¿no? O sea, sí les puedo decir, habiendo uno estudiado política, segundo haber trabajado en la política, muchas de estas encuestas simplemente no son reales. O sea, cuando te presentan este tipo de números te dicen el 85%, ¿no? De una encuesta, según las encuestas. ¿Cuáles son las encuestas? Pues simplemente le preguntamos a 5 personas, qué sé yo, 10 personas, pongámosle, en la calle, personas que sabían que iban a contestar, o un cierto sector de la población que en su mayoría te apoya este tipo de reformas o este tipo de ideas. Entonces vamos a ese tipo de población que existe, por ejemplo, en este caso en Francia, a preguntarle claramente, pues 8 de cada 10 personas en ese sector tan específico, controlado, ¿no? Un sector controlado que ellos saben que una cierta contestación va a salir de ahí, pues hacen la encuesta y entonces lo toman a favor de que supuestamente es una encuesta alrededor de todo Francia o en cualquier otro tipo de encuesta, ¿no? Sea en el país que sea. Entonces, supuestamente el 85% de las personas apoyan esta reforma, lo cual lo dudo. Pero bueno, también lo que sí puedo entender, y ahí es que vamos al otro punto, Francia tiene una historia muy fea a partir de los 1800 para acá, acerca de todas las, se puede decir, loqueras que han salido de Francia. Tristemente, como les había dicho, es algo bien triste que llora ante los ojos de la iglesia y ante los ojos de la historia de la iglesia. Por el hecho de que Francia, por si no lo sabían, Francia viene de, obviamente, de Franco, no Francisco Franco de España, sino Franco del imperio franquista de básicamente son como los años 800 por ahí, 700, 800 después de Cristo, que se convierte en el primer emperador coronado por el Papa León III o Leo XIII, uno de esos nombres, no me acuerdo exactamente ahora, pero básicamente el mundo católico de Europa se convierte al cristianismo gracias a este emperador, Franco, que luego se le conoce como si no me equivoco, Carlo Magno. Carlo Magno y su imperio franco, que en este caso se convierte en lo que se conoce como hoy en día Francia. Y de ahí viene. Y es bien triste como es un país que fue tan fuerte en la conquista y en la conversión de lo que viene siendo Europa, la antigua cristiandad, hoy en día termina siendo, ¿no? Desde la Revolución Francesa para acá, que ha sido todas las locas cosas que han salido de Francia, a hoy básicamente ser el primer país en el mundo en la historia, en su Carta de Derechos, en su, ¿no? Carta Magna, garantizar el derecho del aborto. Un emperador muy, muy, muy reconocido, muy venerado por la Iglesia Católica, hasta incluso hasta partes de lo que viene siendo el mundo oriental, en el sentido de la Iglesia Ortodoxa, a ciertos lugares veneran mucho a este rey, el Carlo Magno, por esto mismo. Y pues hoy en día Francia se ha convertido en la cuna de lo que viene siendo
todo anticristiano, ¿no? Volvió a su origen pagano. Pero bueno, habiendo dicho eso, aquí tengo el video de hace 2 días atrás, del 8 de marzo, cuando finalmente lo implantan o lo ponen en su constitución oficialmente en el sentido escrito, ¿no? Porque una cosa es cuando pasan una ley, y si en este caso pasan algún tipo de derecho que se va a añadir a la constitución, una cosa es aprobarlo, otra cosa es impregnarlo en la carta como tal, la carta de derechos. Y aquí estamos viendo hace 2 días cómo es que lo hicieron oficialmente. El lunes se aprobó, hace 2 días atrás, viene siendo el viernes, básicamente pasa esto. Muchísima alegría porque se trata de un hito en la lucha feminista que no tiene precedentes internacionales y que lo que busca Francia justamente, que es el primer país que garantiza explícitamente el derecho al aborto en su Carta Magna, es ser un ejemplo, ¿no? Para el mundo, porque fue un paso más adelante cuando el mundo parece retroceder. Ok, el mundo parece retroceder. Espero que ese sea el caso. Espero que el mundo retroceda en todo este tipo de loquera. Y entonces algo bien interesante como es que Francia se convierte en el primer país en declararlo como derecho constitucional. Pero básicamente Francia sigue cumpliendo el mensaje de Fátima, que ese es mi segundo punto que quiero llegar. Este tipo de cosas sí va a haber por el hecho de que en el mensaje de Fátima, aquí estoy viendo y vamos a brincar a otro tema que básicamente es correlación con esto que llega a esto que está pasando en Francia. Uno de los mensajes de la Virgen de Fátima en el 1917 dice: la tercera parte del secreto se refiere a las palabras de Nuestra Señora. Si no se convierte, Rusia básicamente desminará, que básicamente pues regará por el mundo sus errores, promoviendo guerras y persecución a la iglesia. Los buenos serán martirizados, el Santo Padre sufrirá mucho, varias naciones serán destruidas, ¿no? Y esto es básicamente de los archivos del Vaticano, ¿ok? Entonces, ¿por qué estoy trayendo este tema? Aquellos que conocen saben que, como digo, por eso dije desde el principio del video, Francia, a pesar de que es el primer país en legalizarlo en el sentido de formalmente añadirlo y hacerlo parte de su constitución como un derecho, no es el primer país en legalizarlo. El primer país en legalizar el aborto a través del mundo entero fue Rusia, y aquí tengo a través de la antigua Unión Soviética, ¿no? La Rusia soviética, a iniciativa de las mujeres trabajadoras, entre comillas. Sabemos que todo este tipo de fue básicamente propaganda soviética, ¿no? Que se siguió esparciendo a través del mundo y pues como he dicho, estos son temas que abarcan demasiada información y otros temas que podemos tocar en cualquier otro momento, pero son muy extensos. Aquí lo voy a dejar en la forma más resumida posible. Pero sí, Rusia fue el primer país, la Rusia soviética, iniciativa de las mujeres trabajadoras, fue el primer país en el mundo en legalizar la interrupción voluntaria del embarazo y en permitir su práctica gratuita. Entonces, la Virgen de Fátima básicamente predice y profetiza el hecho de que Rusia esparció por todo el mundo, y lo sabemos, ¿no? Esta lo que era de lo que viene siendo el aborto, y no tan solo eso, sino el comunismo y todo este tipo de ideas liberales comunistas a través de todo el mundo, y uno de ellos fue el aborto, por el hecho de que fue el primer país, la Rusia soviética, en dar por legalizar lo que viene siendo el aborto, y hoy vemos los frutos de eso en este tipo de actuación de Francia, en un país tan católico como lo es, o lo fue, o lo era Francia, a hoy en día ser el primer país, básicamente una inversa completa, ¿no? Todo está de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba. Aquel país, en el reino franco, ¿no? De Carlomagno, que básicamente convierta toda Europa hacia el cristianismo, ¿no? Tanto los países germánicos como los latinos, a muchos de ellos, algunos que todavía no estaban completamente convertidos hacia el cristianismo, logra hacerlo y se le llama incluso el padre de Europa a esto, ¿no? Básicamente el primer país de Europa, no tan solo de Europa, sino de todo el mundo, en legalizar el derecho al aborto en su constitución, de manera que está impregnado, como estamos viendo aquí, como es lo que está viendo aquí en esta parte. Sí, por supuesto que lo festejaron. Se está añadiendo hacia su constitución oficialmente. Entonces es algo muy triste. De verdad, Francia era un país y es un país muy lindo, se ha dañado mucho por muchas cosas, mucha legalización de diferentes cosas, tanto como el aborto como otras cosas, la migración,
en fin, muchos temas, ¿no? Que como les digo, los puedo tocar en otro video. Simplemente quería tocar esto como algo bien triste que ha pasado en un país que una vez fue la cuna, incluso la cuna del cristianismo en toda Europa y a través de todo el mundo. Luego se dio paso en España, obviamente sabemos la historia de España, cómo fue la cuna de evangelizar el mundo entero, pero bueno, Francia comenzó todo en convertir primero que nada a Europa al cristianismo, y hoy en día ha sido, o es lo contrario a lo que se conoce como el cristianismo hoy en día. Y pues nada, habiendo dicho eso, voy a terminar el video. Era un video corto, simplemente quería hablar de este tema, quería dejarles saber cómo es que está todo atado a Nuestra Señora de Fátima en Portugal. Obviamente también las apariciones de la Salet, que nos garantiza y nos dice que tres partes de Francia van a perder la fe, y estamos viendo que hoy básicamente más de 3 partes han perdido la fe al punto de que han podido pasar este tipo de legislación en la Constitución de Francia para poder garantizar el derecho al aborto, ¿no? La Salet, Fátima, todos profetizaron esto y se cumplió. Entonces hay que seguir rezando mucho por Francia, por la conversión de Francia, la conversión del mundo entero, y hay que tener muy claro de que esto no siga esparciéndose, como ya dice, que todos hemos estado hacia la inversa. Esperemos que así sea, que no sigan pasando este tipo de cosas en otros países, tanto católicos como no católicos. Y pues nada, déjenme saber si les gustó el contenido, si les gustó el video, denle like, suscríbanse al canal, compártanlo. Me dejan saber si quieren que hable de otros temas, si quieren siga hablando de estos temas o cualquiera otros. Como les digo, este es mi canal de YouTube. Con el favor de Dios voy a seguir haciendo estos videos una vez a la semana. Nos vemos la semana que viene y que Dios los bendiga.